Buenas tardes. Damos la bienvenida a quienes nos acompañan en este diálogo. Queremos, para comenzar, expresar nuestro agradecimiento al capítulo español del Club de Roma por auspiciar esta nueva sesión del ciclo que venimos celebrando desde hace un tiempo bajo el título Paradojas antrópicas, conversaciones desde un mundo desordenado. Como ya saben quienes nos siguen en este ciclo, el concepto de paradoja antrópica proporciona la base para el desarrollo de un marco teórico y analítico para la reflexión sobre las sociedades actuales en las que abundan los discursos y acontecimientos paradójicos aparentemente contrarios a la lógica, muchos de los cuales son antrópicos, es decir, están producidos o modificados por la acción humana. Uno de los asuntos que responden al concepto de paradoja antrópica es el que nos ocupa hoy en esta conversación que lleva por título Revisión de la ética y sus paradojas en una sociedad desmoralizada. A través del prisma de las paradojas antrópicas proponemos hoy una reflexión y diálogo en torno a la ética con mayúscula para avanzar en su conocimiento y adecuación a los tiempos actuales. Al final del diálogo tendremos oportunidad de dedicar unos minutos para que las personas asistentes puedan formular sus preguntas recomendamos que sea a través del icono preguntas y respuestas. Permítanme que haga una breve cita al filósofo francés Michel de Montaigne, que decía o escribía que la conversación, la comunicación y el diálogo son el ejercicio más fructífero y natural de nuestro espíritu. Pero asimismo resaltaba que la conversación es una fuente de placer. Hasta tal punto le concedía importancia a la conversación y al diálogo que reconocía que si le obligaran a elegir, aceptaría más bien perder la vista que perder el oído o el habla. Obviamente no vamos a poner a quienes nos acompañan en este diálogo en esa disyuntiva, por supuesto, pero sí que esperamos que tanto las personas que van a participar en el diálogo como quienes nos acompañan podamos ejercitarnos, aprender y disfrutar de este acto. Contamos hoy con la presencia del profesor Emilio Muñoz, a quien prácticamente todas las personas que nos acompañan ya conocen, y que actuará, como a él le gusta decir, como moderador inmoderado de esta conversación. No voy a glosar aquí la trayectoria profesional y vital de Emilio Muñoz porque me llevaría un tiempo del que no disponemos, así que me limitaré a presentarle como profesor emérito en el Departamento de Ciencia, Tecnología y Sociedad del Instituto de Filosofía perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y presidente del Consejo Consultivo de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia. Y sin más, voy a ceder la palabra al profesor Emilio Muñoz para que sea él quien presente a las tres personas que participarán en el diálogo, tres excelentes profesionales de ámbitos y experiencias distintos y que estoy seguro que podremos comprobar que complementarios. Emilio, por favor, cuando quieras. Muchas gracias, Jesús, muchas gracias al capítulo y sobre todo gracias a las tres personas que me acompañan. En primer lugar voy a presentar a María Novo, porque María es precisamente un ejemplo de lo que es nuestros intereses, que es la búsqueda de unas nuevas formas de pensar y vivir. Ella es filósofa y también creo que eres licenciada en educación y además ha sido capaz de crear alrededor de una cátedra UNESCO todo un trabajo importante de reflexión sobre cuestiones esenciales para la vida, el medio ambiente, etc. Paso a continuación a presentar a Concha Roldán, que es filósofa, que ha sido directora del Instituto de Filosofía hasta hace muy pocas horas, que además ha decidido que daba un salto hacia el ámbito iberoamericano y de hecho ha merecido ser elegida presidenta de la Sociedad Iberoamericana de Filosofía, lo cual creo que es un signo positivo porque hay que mirar bastante a América Latina.
Concha además se preocupa por muchas cuestiones, casi todas de ámbito social. Le preocupa la cuestión de género, le preocupa la cuestión de las desigualdades, le preocupa las prisas. En cualquier caso, pues bienvenida también Concha. Y finalmente, y no por último, menos importante, Armando Menéndez, que ya ha sido partícipe en alguna otra conversación. Armando es profesor titular de filosofía en la Universidad de Oviedo, pero es sobre todo, yo creo que el prototipo de un humanista. Creo que él, una de las cosas que le apasionan y le han apasionado es tener la posibilidad de hacer filosofía y explicar economía y asociar economía y filosofía. Y bueno, pues aquí ha estado ya, precisamente en el evento anterior, que trataba sobre economía, pero en el que yo desgraciadamente no pude participar, pero que ha servido para que preparemos esta conversación de hoy. Porque ese evento, que fue muy importante, muy interesante, y yo me mordía las uñas no poder entrar por dificultades logísticas, pues me llevó a pensar que no había habido una sola mención a la palabra ética, aunque la ética había estado atravesando toda la conversación. Para esto tengo que hacer esta moderación inmoderada porque tengo que introducir un poco cómo he llegado a la ética. He llegado a la ética desde una carrera compleja, porque bueno, yo he sido primero biólogo molecular, celular, no me quería, y bioquímico, no quería estar solo en una biología, sino en varias, porque es lo que me apasiona. Luego entré en la política científica, cuando me di cuenta que España necesitaba hacer un esfuerzo, y al dejar la política científica fue cuando la gente empezó a pensar que yo me iba a dedicar a la ética. Y de hecho, la gente, como era biólogo, pensó que iba a trabajar en algo que estaba muy de moda, que era la bioética. Y siempre dije que yo no quería hacer bioética porque la ética para mí tenía demasiadas conexiones con los temas religiosos. Pero que sí me apasionaba hablar y pensar en la ética, y empecé a recibir invitaciones, concretamente de un ingeniero de minas, Juan Manuel Quindelán, que era presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, y que me pidió que diera 2 conferencias sobre ética en el Consejo de Seguridad Nuclear, y ahí empecé en cierto modo ya con la ética. Posteriormente lo que ocurrió fue que la biotecnología, estas tecnologías complejas que utilizan los conocimientos de las ciencias de la vida, exigían enorme cantidad de reflexión ética y de estudios sobre la repercusión de los impactos sobre la sociedad y sobre las consecuencias de las futuras vidas. Y ahí empecé a pensar ya en un complejo sistema para entender la ética, que no lo diré ahora, quizá será cuando termine, para acuñar algunos conceptos un poquito diferentes de las éticas. Y cuando estaba justo jubilándome, me llegó la invitación de la Escuela de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid para que explicara ética a los estudiantes de ingeniería. Y entonces tuve que hacer otro ejercicio también de análisis constante, porque, bueno, era una asignatura que no era esencial, que era de estas que se optan, de las que se llaman de acompañamiento, y bueno, pues no era sencillo conseguir atraer a la gente y hacer algo que mereciera la pena. De hecho, empecé invitando a filósofos y tuve que prescindir de ellos porque los estudiantes es que no se entendían entonces. Yo creo que ahora se entenderían mucho porque la filosofía ha ganado mucho protagonismo y hasta aparece en programas de audiencias altas, en radio, en televisión. Y de ahí, pues es la forma en la que he llegado a esta compleja situación que me permitió abordar, cuando la crisis de 2007-2008, empezar a dejar de respetar a la economía, cuando me di cuenta de los errores enormes que estaban cometiendo y de intentar ver si se podía conectar biología, ética, y algo he hecho en ese sentido, pues acuñando algunos conceptos. Bueno, pues con este pequeño armamento es en el que inicio esta jornada, y vamos a intentar que en la primera parte, pues las 3 personas que van a intervenir
presente en una primera posición en relación con la economía Armando, en relación con la ética en sentido social, Concha, y en relación con el tema ambiental y de condiciones de relación de la vida compleja en la que vivimos, María. Así que, Armando, tienes la palabra. Muchas gracias, Emilio. Tus palabras, gracias al capítulo español del Club de Roma por traernos aquí, a Emilio Muñoz y a Jesús Rey por la invitación a participar, a mis compañeras en la mesa, en la pantalla, y a todas las personas que nos siguen a través de ella, por su presencia. Ética y economía suelen plantearse como opuestas en estos tiempos. Es más, creo que la ética, y este es uno de los rasgos que más las define ahora mismo, se ve como opuesta, como freno o como límite de muchas de las propuestas de intervención que tenemos ahora mismo alrededor. Pues como un freno a la biotecnología o un límite, una posibilidad de poner límite, como un límite a la economía, como un límite a la inteligencia artificial. Se percibe muchas veces la disciplina ética como un freno, como un opuesto a estas especies de propuestas científico-tecnológicas que nos traen algunas complicaciones nuevas. Y lo que quiero plantear aquí es una reformulación para que no se vean estas coincidencias entre ética y otras disciplinas científico-técnicas como una relación de oposición, sino que se puedan formular de otra forma, para la redundancia. Entonces, en el fondo, la ética, como nace, o como pensamos que nace en Grecia, es como una discusión de los fines mejores, no mejores en el sentido superlativo del término, sino en el sentido comparativo, en los fines mejores que otros. No como una discusión sobre lo correcto o lo incorrecto, sino como una discusión sobre lo que es mejor como aspiración, lo mejor que podemos hacer. E insisto, lo mejor no entendido como superlativo, sino comparativo. Y yo creo que podríamos intentar recuperar esta visión de la ética, ¿no? Como una discusión sobre los fines. Y una de las disciplinas que más ha hurtado esta discusión sobre los fines en los últimos tiempos es precisamente la economía. La economía, que es una disciplina que tiene una raíz ética explícita, ha sin embargo hurtado la discusión sobre los fines. ¿Por qué digo que tiene un origen o una raíz ética explícita? Porque al menos la economía de la corriente principal, ¿no?, la que constituye el núcleo del discurso económico contemporáneo, se configura a partir de Adam Smith en el relato estándar, ¿no? Y después con John Stuart Mill y la economía matemática alrededor del marginalismo, como originada en el utilitarismo, que es una teoría moral, es una ética. El cálculo que a su vez pues, tiene estas raíces clásicas, ¿no?, casi epicúreas, ¿no? El cálculo racional de placer y dolor, ¿no?, y la lógica, como diríamos, la lógica elección de lo que nos causa menos problemas o menos dolor, ¿no?, o más placer, ¿no?, frente a lo opuesto, ¿no?, como un cálculo racional basado en esta posición, que es una posición ética ella misma, ¿no?, que nos está dando una respuesta a cuál es el fin elegible, que es evitar el dolor, conseguir el placer. Claro, definidos aquí en un sentido muy amplio, ¿no?, en el que no vamos a entrar ahora. En virtud del desarrollo matemático de la economía, gracias al marginalismo, ¿no?, este giro subjetivista que hace el marginalismo, la idea de que bueno, el valor ya se deja de discutir porque ya se descubre que no están las cosas, sino que es una percepción nuestra, ¿no? En virtud de esto, que es cómo se consigue el cálculo matemático en la economía, aparece un fin, ¿no?, que tampoco se somete a discusión, que es el de aumentar
el valor, este valor perceptivo, el valor de una serie de cosas, en particular el valor económico, se entiende, el valor en un sentido muy directo. Y en particular esta idea del crecimiento, de la acumulación como directriz de la acción. Y a lo largo del siglo XX esto va desarrollándose. Entonces, lo que tiene que crecer ya cuando se plasma la idea es el PIB, el Producto Interior Bruto, que se convierte en el fin último de los gobiernos, ¿no? El crecimiento económico, ¿no? La acumulación. Y esto, ¿no? Esta propuesta es una propuesta moral, ética. Sí, supone una ordenación de las costumbres hacia un fin determinado. Y sin embargo no contiene en sí misma la posibilidad de discutirse. Es decir, desde esta propuesta no tenemos las herramientas para discutir que esto sea un fin efectivamente mejor que otros. Esta es la cuestión que quiero poner sobre la mesa. Claro, con estos fines, con este fin del crecimiento de la acumulación, como asumido, como dado, lo que se nos produce es una desmoralización general, la desmoralización que da título a este diálogo de hoy. ¿Por qué? Pues por un mecanismo relativamente sencillo. En este discurso económico del utilitarismo, el centro del asunto es el individuo, ¿no? Que tiene que apañárselas en un entorno más o menos circunstancial, ¿no? Para salir adelante. ¿Y qué ocurre? Que si asumimos este individualismo, ¿no? Porque es el individuo al final el que marca lo que es el placer y dolor, ¿no? Que a su vez es la fuente del valor, etc. ¿no? Digo, desde este individualismo es muy difícil conseguir nada. Es decir, hay muy pocas cosas que merezcan la pena que podemos conseguir por fuerzas propias, ¿no? Sin contar con la ayuda de otras personas. Y lo que podemos conseguir individualmente no es gran cosa. Y esto, creo, en sí mismo genera frustración, ¿no? Por un lado, el discurso que se nos dice que tenemos que hacer las cosas partiendo de nuestro enfoque individual y a la vez que tenemos que aspirar a un montón de cosas, acumular un montón de cosas, cosa que es bastante complicada. El hacer las cosas por sí mismas, este individualismo metodológico, ¿no? Y a la vez conseguir metas que merezcan la pena, porque estas metas que merecen la pena requieren normalmente el concurso de otras personas, ¿no? Y también el beneficio de esas otras personas. Y falla aquí que este principio moral que está detrás del discurso económico dominante. ¿Cómo podemos cuestionar esto? Pues volviendo a la cuestión de los fines. ¿Cómo explicar que estamos aquí? Pues por aquello que decía Stuart Mill. Claro, la economía para hacer sus modelos, etcétera, abstrae del ser humano todas aquellas motivaciones que no consisten justamente en las económicas, ¿no? Esto lo dice Stuart Mill en una obra que tiene sobre la definición de la economía política, ¿no? Ahí dice Stuart Mill, pero claro, ningún economista es lo suficientemente estúpido como para pensar que esta abstracción refleja la realidad. Pero quizá con el tiempo transcurrido desde estas palabras de Stuart Mill hemos perdido esta perspectiva y seguramente ahora nos hemos vuelto un poco estúpidos y hemos dejado de pensar que ese enfoque en los fines económicos es una mera abstracción, ¿sí? Y dejamos de lado otras consideraciones que son importantes. Muchas gracias, Armando. ¿Quieres seguir un poco? El primer asunto. Entonces la conjunción, por terminar, ¿no? La conjunción entre el bien buscado individualmente, ¿no? Y el bien común, ¿no? Solo se puede dar por arte de magia, ¿no? Por la magia de la mano invisible, ¿no? Porque en la realidad esta conjunción necesita una reflexión sobre los fines y esta reflexión sobre los fines necesita conocimientos, ¿no? Y por lo tanto no se puede dar desde una disciplina únicamente, ¿no? Tiene que darse desde una conjunción de puntos de vista, desde la máxima reunión de conocimientos que nos permita tomar decisiones y optar a fines deseables en un entorno que es complejo. Esto es
Como Muchas primera gracias. intervención, es lo que quería. Concha, tú te has enfrentado a muchas búsquedas de fines, a muchas búsquedas de objetivos y obviamente, ¿qué has pensado en tus trabajos sobre ética? Porque aunque eras leibniziana, que yo a veces critico la excesiva vinculación a una determinada corriente, yo te he conocido como siendo esencialmente humana. Bueno, muchas gracias, Emilio. A ver, con esta presentación, como si dejo el pabellón lo suficientemente alto, quiero empezar agradeciendo al capítulo español del Club de Roma la organización de estas conversaciones, a Emilio Muñoz y a Jesús Rey la invitación, y estoy muy contenta de estar compartiendo esta conversación con mis compañeros, con María Novo y con Armando Menéndez. Y además el poder vincular esto a este otro proyecto que tenemos con Emilio y con Jesús sobre todo, que se llama esta pantrovida, ¿no? Este engendro, digamos, que creamos, ¿no? Como un poco y ahora no me sale cómo se llama la denominación esta que hay del eslogan este, ¿no? Que es un proyecto multidisciplinar, que es con lo que ha terminado Armando, yo creo, su intervención, ¿no? Estas paradojas antrópicas que tienen que ver con estas dificultades con las que nos encontramos y con nuestro interés por mejorar, digamos, la vida en el planeta. No voy a entrar en el tema de María, que sé que va a entrar sobre todo en el tema del planeta y del tema digamos, del tema de la naturaleza. A mí me toca un poco referirme al tema de la sociedad y quiero empezar subrayando, además yo ahora llevo con Astrid Wagner un proyecto que lleva el grandilocuente nombre de los conceptos incertidumbre, confianza y responsabilidad. O sea, yo intento desde hace muchos años afrontar, digamos, la problemática de la filosofía, de lo que yo llamo la filosofía práctica, desde una teoría de la conceptualización que yo aprendí de mi maestra Celia Amorós. Ya dejo caer aquí que yo tengo una beta feminista bastante marcada y que ella decía, Concha, decía Concha y lo tenía escrito en sus libros: conceptualizar es politizar. Y ahí es donde yo quiero llegar un poco en esta reflexión que yo creo que tenemos que hacer. Ya lo ha introducido Armando, se trata de una reflexión colectiva, de un diálogo no polarizado, porque si los que estamos viviendo medianamente en el mundo nos estamos dando cuenta de que la discusión política es una discusión polarizada, pero partidista, es decir, no estamos entrando a lo que es esa discusión conceptual, que es lo que quiero yo dejar como leitmotiv de mi intervención. Bueno, y ahora entraremos a la discusión, y que busca de alguna forma un equilibrio y también es el otro punto importante de lo que yo quiero subrayar en mi intervención, que es la importancia para todos los seres humanos. Es decir, nosotros intervenimos desde nuestra atalaya de científicos, de filósofos, de personas, digamos, entendidas, entre comillas, y nos encontramos con que hay un gran número de personas que nos están interpelando y nos están preguntando que pongamos en un lenguaje accesible para todos a qué nos estamos refiriendo con toda esta problemática, que es la que está viviendo, yo creo, todo el género humano. Bueno, yo he estado también siguiendo como oyente las otras intervenciones que ha habido del Club de Roma. Armando ha recogido un poco este tema, digamos, del paso o del posible enfrentamiento entre la economía y la política.
la idea del utilitarismo. Yo quiero llevar un poco más el tema a la relación entre la ética y la política, que creo que es lo que me toca a mí, pero sin abandonar esta idea de base que queda, yo creo, un poco en el horizonte, digamos, colectivo del género humano, esta idea de utilitarismo que tiene que ver con esa economía que es de lo que todos nos aprovechamos, de lo que todos sacamos beneficio. Y quería empezar recordando, en este sentido, la gran paradoja que ya y sobre todo se inició y se desarrolló en el siglo XVIII, que fue la idea del progreso. Emilio mencionaba aquí la idea leibniziana, Armando ha hablado de lo mejor. Claro, aquí hubo desde los orígenes un intento de sentar las bases de que estábamos en una gran paradoja en lo que es el desarrollo de todo lo que se puede hacer, de todo lo que técnicamente, de todo lo que científicamente podamos hacer y todo lo que desde un punto de vista ético debemos hacer. Esa es la idea, yo creo, del progreso técnico frente al progreso ético, en el que yo creo que todavía seguimos enfrentados y seguimos discutiendo sobre él. Y es lo que yo quería aquí mencionar, esa idea de lo mejor, como, claro, a Leibniz se lo critico mucho, yo no quiero entrar aquí a defender a Leibniz, yo leo otro Leibniz, que leyó Voltaire, ¿no? De la chanza un poco sobre lo mejor y el mejor de los mundos posibles. Yo creo que fue, pero sí queda esta idea de lo mejor como algo que ontológicamente podemos conseguir independientemente de lo que nosotros hagamos. Y esto no es así. O sea, la idea del progreso tecnológico, el progreso científico frente al progreso ético, significa que los seres humanos somos los que llevamos las riendas de lo que se debe hacer y dónde podemos poner los límites a lo que se puede hacer y no se debe hacer. Menciono un ejemplo de paradoja antrópica que estamos viviendo en nuestro mundo actual, que es clarísimo, que tiene que ver con la inteligencia artificial y tiene que ver con que esa inteligencia artificial se está volviendo justamente contra los seres humanos porque están perdiendo sus empleos muchas personas en el mundo de la comunicación, en cantidad de puestos técnicos, que no hace falta más que hacer una serie de aplicación, digamos, de 4 principios o de 4 cuestiones. Entonces, bueno, eso es uno de los ejemplos que podríamos mencionar. De momento, Concha, si parece, paramos un poco aquí para... Vale, yo tenía todavía otros poquitos más. Yo tengo algunos ejemplos también. Sí, no, pero todavía no he desarrollado mi argumento, tengo todavía 5 minutos, ¿no? Ese era un ejemplo. No, yo hablaba del tema de la ética y la política, es de lo que quiero hablar. Vale. Y y sobre todo, bueno, lo ha introducido Armando desde su punto de vista, pero a mí lo que más me preocupa es mencionar el tema de los bienes públicos y los bienes individuales. Esto era una pequeña, que es el primer punto nada más, tengo como 3 más para mencionar, me estoy midiendo un poco el tiempo, ¿no? Entonces, el tema que, bueno, ya habéis mencionado a Adam Smith, yo no quiero ir por ahí, pero bueno, otros filósofos como Mandeville hablaban de los vicios públicos, las virtudes privadas. Yo creo que ahora ya hemos hablado en otros momentos sobre la paradoja de la globalización, el tema del bienestar, qué es lo que entendemos por bienestar, qué es lo que entendemos, que son conceptos también éticos fundamentales, como el concepto de la felicidad. Es un concepto que incluye cuestiones prácticas, porque claro, yo me dedico un poco a la ética en sus raíces, en digamos lo que son los conceptos teóricos, pero que tienen su relación con las cuestiones prácticas como la salud, la igualdad, que por eso quería entrar un poquito, no voy a hablar mucho más, pero sí poner un poco el dedo en la llaga de esa gran paradoja que hablamos insistentemente
de que hay una riqueza de la humanidad que descansa en un 1% de esa humanidad, mientras que el 99% estaríamos, digamos, en un abanico de un menor grado de riqueza o de bienestar o de bienes, pero sobre todo, y yo quiero aquí sacarlo a la polémica, que en ese 99% son sobre todo un gran número de mujeres, de niños también, pero sobre todo de niñas, que no están entrando a esa redistribución, ese reparto, ¿no? De las riquezas. Bueno, hablamos, claro, porque quería cerrar el bucle un poco con la vuelta desde la ética a la economía, ¿no? Que nos hace ver cada vez más esas películas de ciencia ficción que creíamos que no íbamos a volver a ver nunca, ¿no? Yo ahora estoy reviendo algunas y le paso ahora ya a María el testigo con el tema sobre todo de lo que estamos viviendo con respecto a la naturaleza, si podemos hacer algo, si no podemos hacer nada, y dejo planteado un tema para la discusión, que es el que a mí más me interesa, que es el tema de la solidaridad, que es el tema, la solidaridad, y que yo además hago una lectura también desde un punto de vista de género, que es la sororidad. La solidaridad y la sororidad, que es la gran ausente de, creo yo, de las reflexiones éticas sobre la gran cantidad de cosas que estamos viviendo, paradójicamente, como a nosotros nos gusta plantearlo, pero hablábamos un poco antes de empezar esta conversación sobre la aceleración en la que estamos inmersos, ¿no? ¿De qué nos tenemos que dar de baja? ¿De qué tenemos, a qué tenemos que oponernos? ¿A qué tenemos que poner límites? Armando hablaba de los límites. Bueno, yo creo que como librepensadora que soy, no hay que poner los límites al pensamiento, pero sí que tenemos que aprender también a poner algunos límites a este mundo, digamos, que nos absorbe y que no nos deja seguir siendo seres humanos. Es decir, yo me opongo, y ahí ya esto sí que es un acabar ya mi discurso, a todo aquello que desde un progreso tecnológico, desde un progreso mal medido, se opone contra esos conceptos éticos de un humanismo que a mí me gustaría seguir reivindicando. Y aquí dejo mi primera intervención. Gracias. Muchas gracias, Concha. Carmen, muchas gracias. María, ahora te toca a ti. Tienes ahí el testigo ya para que desarrolles tus pensamientos, que serán siempre bastante integradores, como siempre. Pues muchas gracias, Emilio, gracias a Jesús también, al Club de Roma, gracias a Óscar y a Charo, que hacen posibles estas reuniones, y a todas las personas que están participando. Yo creo que, hablando de paradojas antrópicas, la gran paradoja que contiene y que explica a todas las demás es el hecho de que los seres humanos estemos destruyendo la naturaleza, que es la matriz de nuestras vidas. Estamos cometiendo un ejercicio de autodestrucción y de suicidio colectivo. Y no sé si hay algo más paradójico que declararle la guerra a aquello que sustenta la supervivencia de la especie humana sobre la Tierra. Entonces, quería comentar que la situación es muy grave, hemos sobrepasado los límites de la biosfera, estamos en un escenario de insostenibilidad, en el que además los efectos de nuestras acciones en muchos casos son irreversibles, en muchísimos, y hemos alcanzado ya puntos de no retorno, el deshielo del Ártico, en fin, hay una serie, la temperatura del cambio global, el 1,5 grados que teníamos para fin de siglo y ya lo estamos alcanzando, en fin. Esos puntos de no retorno marcan unos escenarios de altísima incertidumbre y tenemos que retomar la idea de que la vida es un fenómeno de interdependencia y de cooperación, no es un fenómeno de dominio del ser humano a la naturaleza y de explotación,
sino un fenómeno de cooperación y de interdependencia entre la especie humana, las otras especies vivas, que también tienen su protagonismo, y el entorno que las envuelve, ¿no? Y bueno, esta consideración es la que da lugar al nacimiento de la ecoética, una ecoética que se apoya desde el principio en la ciencia, en las evidencias científicas y en las predicciones científicas, una ecoética que abandona el antropocentrismo secular y que se sustenta sobre una mirada compleja del mundo. Abraza las teorías de la complejidad y, por tanto, la idea de que hay que contemplar la realidad no con hechos aislados, sino con relaciones, a través de relaciones. Bueno, esta es la ética de lo vivo, la ecoética, que por tanto es la ética de lo complejo, porque lo vivo es muy complejo. Y eso nos obliga a ver la realidad como un entramado de redes, de conexiones, y nos introduce a una aventura, a la construcción de la ecoética, que llevamos 40 años forcejeando para construirla, no es algo de ayer. Nos introduce en una situación que Michel Serres, en su libro El contrato natural, planteaba, que es que ya no tenemos solo un contrato social, hay que establecer un contrato natural, y que por primera vez la historia entra en la naturaleza y la naturaleza entra en la historia. Ese es el tema que necesitamos. Esta teoría moral, la ecoética, reconoce consideración moral a todo lo vivo y al sustrato que lo mantiene. O sea que los seres vivos, la familia no humana, es objeto de consideración moral, y también todo el resto del mundo que nos rodea. Y se apoya en una nueva ciencia, como decía, que es la ciencia de la complejidad. Hay algunos conceptos que son, digamos, nodales, sobre los cuales se articula esta ecoética. En primer lugar, el concepto de los límites, porque hemos sobrepasado los límites de la biosfera. A mí luego me gustaría tener un tiempo en el coloquio para comentar por qué ha sucedido todo esto, porque hay 300 años de modernidad en los cuales se ha creado una cosmovisión que es la que favorece todo esto, y me gustaría en unas pinceladas explicar cómo se creó esa cosmovisión. Pero el hecho es que somos herederos de una modernidad, como decía Concha, con una idea de progreso indefinido que no es viable, y con una idea de una naturaleza sin límites que tampoco es viable. Quizá en los principios de la ecoética, ya en mitad del siglo XX, un biólogo y filósofo, Arnold Leopold, nos regaló una idea preciosa que sirvió para empezar a estructurar la ecoética, y es la idea de la comunidad biótica como comunidad de intereses. Es decir, él decía que una cosa es justa cuando tiende a conservar la integridad, la estabilidad y la belleza de la comunidad biótica, y que es errónea cuando se inscribe en la tendencia contraria. Por tanto, ahí tenemos un primer criterio. Claro, a veces alguien que escucha esto pregunta, ¿y cuál es el interés común que podemos tener con los animales, con las plantas, con la naturaleza en general, con los otros seres que nos acompañan en esta? Y entonces la respuesta que yo por lo menos tengo es el mantenimiento de la vida. Ese es el interés común que compartimos con todo el mundo vivo o no humano, el mantenimiento de la vida sobre la tierra. Y eso lleva aparejado un cierto reconocimiento del valor intrínseco de la naturaleza. El valor intrínseco de la vida es el valor intrínseco también de la naturaleza, y de ahí se deriva una consideración moral, que es la responsabilidad y el respeto ante todo lo vivo
y ante sus redes y conexiones. Esta tarea de reconocer valor moralmente significativo al mundo no humano también la planteó Edgar Morin y nos regaló otro hermoso concepto, que es el concepto de ecodependencia. Somos seres ecodependientes. No somos los dueños de la naturaleza ni sus dominadores. Dependemos, somos parte de la naturaleza y dependemos de ella. Es más, Edgar Morin dice que el ser humano incluye la naturaleza en su principio de identidad, cosa que yo considero totalmente cierta en la medida en que somos naturaleza. No estamos ni contemplando la naturaleza, ni somos parte de la naturaleza, somos naturaleza. Hay otra idea potente, estoy esbozando 4 o 5 ideas quizá para el coloquio, que es la que nos dio el gran Habermas, también al hablar de que de una naturaleza explotada hay que transitar hacia una naturaleza fraternal. Esa idea, pero claro, Habermas avisa y dice que nunca podremos dar ese salto si la explotación continúa en el seno de los seres humanos, que tenemos primero que alcanzar esa comunidad, esa comunicación, esa cooperación entre los humanos para poder dejar libre de dominio a la naturaleza. De manera que en la ecoética hay 2 sujetos, 2 aspectos intrínsecamente unidos, que son el otro como sujeto cordial, porque hablamos de naturaleza, pero hablamos también de naturaleza humana, y la naturaleza como sujeto fraternal. Esos 2 conceptos son indisociables, desde luego con la teoría de Habermas. Y por tanto tenemos un reto, y es que es urgente superar esa visión, esa cosmovisión que nos regaló la modernidad, que comienza en el momento en que el cogito cartesiano, en el momento en que el Descartes formula la idea de pienso, luego existo, porque ahí se está priorizando ya la razón, se está generando una mirada dual sobre el mundo, una mirada de opuestos, razón, emoción, persona, naturaleza, hombre, mujer. Ahí hay una raíz importante de la cosmovisión moderna del mundo. Y luego tenemos que lograr, en la línea de lo que comentaba Concha, que esta ciencia ecológica se desvincule de la economía liberal, pero es que también nació vinculada a la economía liberal, la ética tradicional, no la ecoética, nació vinculada a la economía liberal. Y yo creo que el salto que tenemos que dar es colocar en el centro de la vida a la naturaleza, a la vida misma, en el centro de nuestro mundo y no al mercado. Pero es un salto que tenemos que dar enorme, es un salto de defensa de valores que no cotizan en bolsa. Hablaba antes Armando de los fines. En la modernidad desapareció la pregunta del hombre renacentista, ¿esto es bueno? Y aparece la pregunta, ¿esto funciona? Si funciona, y esa es una pregunta muy funcional al liberalismo económico. Es una de las preguntas. Y luego, pues, había que ver por qué ha triunfado esta otra ética, ¿no? Yo eso lo dejo ya para después, si queréis, para el coloquio, para no seguir ahora más. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo creo que a pesar de que en las conversaciones procurábamos que fuera mucho más interactivo, ha habido bastante interacción en las propias conversaciones. Quiero decir, entonces, de todas formas, se han suscitado algunas cuestiones con las que yo me siento tan a gusto que no quiero ser más inmoderado de lo que planteaba inicialmente. Entonces, pienso que si queréis comentar
alguna cosa a la que Concha y Armando, a lo que Concha y María han dicho, Concha a lo que ha dicho María, y luego María, si quieres volver a hacer un pequeño debate, porque efectivamente estamos en esta conversación yendo a presentaciones más amplias, pero creo que sí hemos conseguido que hubiera una profunda interacción y se desarrollaran conceptos absolutamente complementarios, enriquecedores, y volver a insistir, y lo digo otra vez, y ya lo ha mencionado Armando, la preocupación que yo vengo denunciando de que tengamos todo el mundo funcionando de acuerdo con el PIB. Armando, ¿querías comentar alguna cosa más? María, quería decir algo. ¿No? Armando, María, ¿ibas a decir tú algo? ¿ibas a decir algo, María? Yo quería comentar, enlazando con lo que dijo Armando y lo que dijo Concha, que la idea de progreso, que hoy se sigue utilizando incluso, ha sido una idea que tiene una gran falacia detrás, y ha sido una idea que ha condenado la evolución. Es una de las ideas, no ha sido la única, que ha condenado la evolución. ¿Por qué? Primero, porque la emancipación del ser humano no se ha concebido en el presente, sino siempre pospuesta al futuro. Todas las teorías emancipadoras son a posteriori. Y ese futuro se ha concebido como un progreso indefinido. En un planeta finito no puede haber un progreso indefinido. Se ha obviado el tema de los límites de la biosfera. Entonces hemos vivido ese progreso como si la biosfera fuera un saco sin fondo, por decirlo claramente, ¿no? Podemos extraer, podemos hacer, podemos todo. Entonces, desde el punto de vista de la ecoética, ese progreso ha sido nefasto porque ha obviado los límites de la naturaleza. Pero es que también en el plano social ha sido un progreso absolutamente desequilibrado y desigual, porque ha sido el progreso de quienes manejan una economía liberal frente a la gran mayoría que sufre ese progreso, que no lo disfruta. Yo creo que en ese devenir ha ocurrido un fenómeno interesante, pero doloroso, que es que la lógica del beneficio inmediato ha destruido la lógica de la vida. La lógica del beneficio inmediato es el leitmotiv de la economía liberal. Y la vida no funciona de esa manera. Y entonces esa lógica, lo que vivimos ahora, por ejemplo, que es una pandemia de codicia, con todas las deslocalizaciones que hemos hecho a China, dejando aquí sin empleo a la gente, en fin, todo esto es una pandemia de codicia. Y sin embargo, estamos viendo como cada vez más la desigualdad crece muchísimo por esa lógica del beneficio inmediato, el enriquecimiento rápido y caiga quien caiga. Y en ese caiga quien caiga, la naturaleza como tal y la parte de la naturaleza más vulnerable, que es la humanidad más vulnerable, están siendo considerados no como fines, Armando, sino como medios. Y como medios, además, a los que no es necesario respetar, que se pueden explotar. El ser humano, el que trabaja en las minas de África con jornadas de 14 horas diarias y sin descanso, es considerado un recurso con el mismo valor moral que se puede considerar un recurso, una tierra rara o el agua. O sea que la consideración desde el punto de vista de la economía que nos rige es la misma para todos. Y es en realidad utilizar y tirar.
Ahora mismo nuestra sociedad a la gente joven se la está utilizando y cuando ya se la quema, se la aparta y se coge otra persona. Es lo mismo que está ocurriendo con la naturaleza. Es la misma lógica la que se usa con la naturaleza y con el ser humano. Si puedo intervenir aquí. Bueno, no justamente. sé si quería intervenir Armando porque ha sido Bueno, mencionado. como hablaba del progreso y yo había Ya. hablado... Armando, ¿quieres decir algo? Que intervenga Concha y luego sigo yo. No hay problema. Vale, Sí. pues vale, Concha. Sí, no, por eso, porque María, muchas gracias, no, porque justamente yo por eso puse desde el principio la diferencia entre el progreso, ese progreso ilimitado, que es un poco lo que denominamos, quizá mal, pero así le pusimos el nombre desde los orígenes de la modernidad, de ese progreso tecnológico, frente a los límites que pone justamente la idea de un progreso moral que no va de la mano del progreso tecnológico. Y justamente me ha gustado mucho de la intervención de María el hablar de la idea de vida, el hablar de la idea de complejidad, el citar a Michel Serres, que es otro leibniziano, no ha citado con todas las letras a Caroline Marchand, que habla de la naturaleza muerta, otra leibniziana también. Y no es puesto porque yo quiera sacar solo a Leibniz aquí, pero me parece que Leibniz es uno de los, digamos, el mayor crítico desde los orígenes de la modernidad de este progreso desmedido, porque no le ponemos las bridas desde el concepto de ética, que Emilio decía que no lo mencionamos, vamos a mencionarlo suficientemente, es decir, no hay, y yo creo, aquí quiero también, y le paso la palabra a Armando, poner un poco en la discusión la importancia que hay en la discusión de la multidisciplinariedad, es decir, que la filosofía se ha nutrido de metáforas biológicas para poder corregir esta idea desmedida de ese progreso indefinido hasta lo mejor, que en lo que yo creo que ya estamos desde hace muchísimos años, ¿no? Porque no siempre hay un progreso, digamos, creciente, hay un retroceso o hay un degreso. Armando, tú ahora lo puedes esto hablar desde no solo desde la economía, también desde la biología, también retrocedemos, es decir, y no siempre, como decía Leibniz, no siempre retrocedemos para saltar mejor. Hay veces que retrocedemos y ahí nos quedamos, ¿no? Yo, bueno, aquí lo dejo, te paso la palabra, igual luego digo alguna cosa más, pero para no monopolizar. Armando. Sí, yo quería llamar la atención sobre un uso metafórico del lenguaje que tiene mucho que ver con los problemas que estamos tratando, que es el de las metáforas lineales, que está detrás de la idea de progreso, de desarrollo, de avance y retroceso. Pero avance y retroceso, progreso, solo tiene sentido si pensamos en una línea. Lo de embridar, frenar, lo mismo, si vamos en una línea. Y justamente lo que trataba al principio es decir, no, vamos a salirnos de esta imagen de la línea. Porque claro, si hay una línea, lo único que si hay una línea, qué sé yo, de la inteligencia artificial o del crecimiento económico o de lo que sea, claro, lo único que nos queda es frenar o volver para atrás en la misma línea o adelantarnos. Pero claro, ¿qué pasa si abandonamos la línea? Que es lo que quería decir. No, es que va usted demasiado deprisa hacia allá. No, es que no quiero ir hacia allá. Quiero ir a otro sitio. Entonces no se trata de frenar o de acelerar o de avanzar, retroceder. Se trata simplemente de ir a otro sitio. Y entonces, claro, el discurso cambia. Entonces la ética no es a ver si esto hay que frenarlo o acelerarlo. No, es a ver si estamos yendo a donde nos conviene o sería mejor ir a otro sitio. Entonces, y esto nos lleva lo mismo. Entonces, quizá un primer paso es abandonar estas metáforas que son muy primarias y que nos parece que no, pero sin darnos cuenta nos llevan a pensar de ciertas maneras. Abandonar esta idea de la línea para hablar de estos problemas sociales. ¿No? Hay muchas otras posibilidades. Esto por un lado. Y esto tiene que ver con la diversidad, no solo de fines, sino de, digamos, de aparejos con que tenemos que equiparnos para avanzar, primero para discutir hacia dónde ir, que no es una discusión fácil, y luego
dar pasos hacia ese sitio al que queremos ir, ¿no? Que tiene que ver con la multidisciplinaridad. Así, claro, por mero volumen, la cantidad de fenómenos o de conocimientos sobre esos fenómenos que tenemos ahora es enorme. Y entonces, aclararnos ahí supone mayor esfuerzo que nunca, no menos. Y parece que tenemos menor disposición que nunca a hacer ese esfuerzo para aclararnos. Pues no, el primer paso es aclararnos. Porque de ese conocimiento va a depender que queramos ir a un sitio u otro. Es decir, qué sé yo, el cambio climático. Claro, si no tuviéramos conocimiento del cambio climático, ¿no?, nuestro ir hacia un fin o a otro tendría otro significado distinto. Es decir, si los gases no causaran ese efecto, pues claro, la discusión sería diferente. Es decir, esa discusión aparece, lo decía también antes Mariano, ¿no? En parte, estos problemas aparecen porque conocemos cosas, ¿no?, que no son evidentes a simple vista, ¿no? Entonces, lo primero es conocer, ¿no? Y lo segundo es admitir la pluralidad posible de destinos. Aquí, y voy a terminar haciendo una pequeña salvedad sobre la economía, ¿no? Soros, creo que ya lo cité en alguna ocasión, esto fue en una entrevista que le oí y no fui capaz de encontrarla después, ¿no? Decía, no, conseguir dinero es relativamente fácil, ¿no? El problema es que si uno se dedica a conseguir dinero, lo único que va a conseguir es efectivamente dinero. No va a conseguir amistades, no va a conseguir vivir mejor, no va a conseguir salud, va a conseguir dinero. Pues esto mismo es lo que quizá podamos plantear, ¿no? Si nos planteamos un objetivo único, simple, pues claro, con suerte lo que vamos a conseguir es ese objetivo. Claro, si tenemos nuestras políticas orientadas al crecimiento del PIB, pues claro, lo que vamos a conseguir lo más probable es que crezca el PIB, pero no vamos a conseguir sociedades más justas, ni mejor, ni gente más contenta, ¿no?, ni una mejor integración del mundo de la vida, al que decía antes Mariana. Vamos a conseguir eso. Y de hecho es lo que conseguimos, porque efectivamente el PIB crece. Pero, y bueno, y por lanzar una salvedad para terminar mi intervención. Que en español tenemos este problema de que economía designa tanto a la disciplina como a la realidad económica, ¿no? Y que muchas veces, cuando decimos es que la economía va por ahí, en realidad queremos decir la realidad económica, ¿no?, las prácticas económicas de las empresas, de ciertos individuos, ¿no?, y la disciplina económica en realidad nos abre más puertas que la economía que de hecho triunfa, ¿no? Y que precisamente la disciplina económica, como otras tantas, no privilegiadamente, sino como otras tantas, también nos puede ayudar a discernir, ¿no?, qué fines son factibles, en el sentido leibniziano también, que lo mejor no es lo mejor en el sentido absoluto, sino lo mejor que es posible, ¿no?, lo mejor dentro de lo posible, ¿no? Y la economía como disciplina, digo, también tiene un papel que desempeñar aquí, ¿no?, que es distinto de la práctica económica, ¿no? Nada más. Yo lo quería ahora a preguntarle a Jesús cómo está yendo las preguntas y si tenemos, porque acabamos a las 8 y eso es forzoso, siempre en las actividades del capítulo están fijados siempre el final, no los fines, sino el final es a las 8. Entonces, si hay muchas preguntas, quizá eso indicaría que tenemos que procurar al menos que haya preguntas que intervengan en nuestra conversación. Sí, pero en esta inmoderación que tenemos aquí, Emilio, compartida, yo quiero decir 2 palabras a Armando, porque me encanta que haya introducido la reflexión espacial, el hacia dónde damos, en la reflexión temporal, pero realmente podemos decidir a dónde vamos, porque claro, cuando hablamos de la reflexión temporal estamos hablando del pasado, presente y futuro, que es verdad que no se sucede de una manera determinista, pero yo me preguntaría si no hay una cierta determinación en la política que nos constriñe, ¿no? Entonces, bueno, lo lanzo ahí. No sé si hay otras preguntas, pero a lo que ha dicho Armando, que me gusta, ¿eh? Me gusta introducir lo espacial frente a lo temporal, pero yo me pregunto si en esta, o sea, realmente podemos ir a otro lugar en este engranaje neoliberal en el que estamos metidos, ¿no? Jesús, por favor. ¿Puedo intervenir un momento?
Vale, pero Eso vamos, es, que solo sí, de- porque les he solo contado. que no es hacia dónde vamos, sino dónde estamos. Estamos al borde del abismo, al borde del abismo. Y no hay nada seguro en este momento porque todo es aleatorio, todo puede ocurrir, cualquier catástrofe puede ocurrir mañana y ya no se trata, como decía Armando, hablar de un progreso lineal. En primer lugar, porque la humanidad nunca ha progresado linealmente. Stephen Jay Gould formuló la teoría del equilibrio puntuado. La humanidad funciona por saltos. Pues ahora estamos en un salto en el que lo que nos toca es retroceder. Ya no podemos hablar de progresar, nos toca retroceder. Y yo quería simplemente decir que para construir conocimiento adaptado a la situación actual, hay que recordar que todo buen conocimiento se construye sobre un sistema de preguntas y que ese sistema de preguntas es el que da lugar a la apertura, a la duda y eso. Entonces, creo que tenemos que hacernos preguntas sobre las causas. Dice un paradigma del derecho, el que es causa de la causa es causa del mal causado. Pues no solo sobre los efectos, estamos llenando el mundo de paneles solares y de molinos de viento para contrarrestar los efectos. Nos teníamos que haber preguntado sobre las causas antes e interrumpir antes este proceso. Preguntas sobre los valores, un ejercicio de desvelamiento de los valores que hay en la sociedad. Preguntas sobre los límites. Vuelvo a insistir en la idea de los límites. Es fundamental. Ya hemos sobrepasado los límites. ¿Hasta cuándo podemos seguir desbordando los límites? Y todas estas preguntas al final, y todas las teorías económicas, se reducen a una, que yo me gusta hacerla porque también me la hago personalmente. La pregunta es, ¿cuánto es suficiente? Esa pregunta es una pregunta ética que hay que hacerla a nivel individual, a nivel social, a todos los niveles. Es una pregunta que afecta a todo y es la única pregunta que nos puede dar la lucidez para retroceder en vez de avanzar. Retroceder en la economía, me refiero, no en los valores, no en las formas de vida. Aprender a ser más felices con menos. Gracias, gracias María. Jesús, que vuelvo a insistir, me preocupa el tema de las preguntas, que es lo que te hemos encargado. Sí, gracias Emilio. Bueno, tenemos varias preguntas. Si os parece, voy introduciéndolas y continuamos así el diálogo y lo vamos imbricando con el coloquio. La primera de las preguntas, yo creo que además tiene mucho que ver con lo que acaba de comentar María y de lo que comentaba justo en el previo, antes del diálogo. Dice Micaela Ferrer, quieren llenar a Lanzarote, la isla de César Manrique, ejemplo de estética, quieren llenarla de eólica marina y eólica terrestre para que se autoabastezca de renovables. ¿Qué ética hay en destruir toda la base de este modelo de isla? ¿Qué argumentos podrían darle a los planificadores de energía que están obligándonos a esto en Lanzarote? Si os parece, comento un par de preguntas y respondéis. Vale. Roberto Aramayo hace referencia al papel individual que cada cual puede jugar en moralizar los dogmas económicos y hace una pregunta a Armando concretamente, si no podemos hacer nada individualmente para cambiar el curso de una economía que impone unas reglas tan dañinas para la inmensa mayoría. Concha también, tengo aquí anotado, Concha había en cierto modo comentado algo sobre este tema de en qué medida los seres humanos somos los que ponemos los límites de lo que se puede o se debe hacer, y comentaba también el tema de los bienes públicos y bienes individuales. Roberto pregunta a María también si no corremos el riesgo de que la ecoética sea instrumentalizada por quienes esquilman los recursos del planeta, utilizándola como una coartada comercial.
Y por último, le pregunta Concha si no convendría recordar que hay otras concepciones de la felicidad ajenas al consumismo compulsivo. Si os parece, podemos de momento... Bueno, son bastante sustantivas las preguntas. Bueno, yo a la primera sí querría intervenir algo, porque ya sabéis, los que me conocéis, mi preocupación porque el turismo sea la principal fuente de desarrollo de un país. Eso es la primera consideración que hay que hacer y lo hemos tratado de decir muchas veces. Yo me desespero de que España haga esta apuesta tan brutal por el turismo, porque creo que es totalmente inconcebible que un país de 46 millones de habitantes pueda recibir a 80, 90 millones de habitantes. Es un problema simplemente de pensar un poquito. Entonces, eso es, pues, ¿qué pasa con la pregunta de Micaela? Claro, como estamos en esta idea de que el turismo es esencial, pues es absurdo, sería para mí, que Lanzarote se escogiera para colocar, por ejemplo, molinos. Las placas solares, no sé si es mejor o peor, no lo sé, pero es decir, pero es que hay que hacer las cosas, como se está comentando, y yo insisto siempre en ello, desde visiones amplias. Y nadie puede hacer un urbanismo o nadie puede hacer una propuesta de desarrollo de un determinado lugar desde visiones solamente muy, muy estrictas. Y claro, si se consiguió esa Lanzarote que estaba construido alrededor de toda esta fórmula mucho más artística, mucho más cercana al ambiente, pues ese ambiente no habrá que destruirlo mucho. Habrá que intentar conseguir, por ejemplo, de que esas instalaciones eléctricas que serán necesarias probablemente para mejorar la producción eléctrica, que también hay que utilizarla, pues a lo mejor se colocan en otro sitio. ¿Y para eso qué será necesario? Pues que en un complejo tan rico y diverso como son las Islas Canarias, pues si funcionan las cuestiones estas de los cabildos y todo eso, lo que tendrán que hacer será esencialmente pues dialogar y hablar entre ellos. Y yo con esta he contestado un poco a la pregunta de Micaela y a la otra os las dejo un poco más abiertas. ¿Puedo contestar? Sí. Sí. Bien. A la pregunta de Lanzarote, de que se llene de paneles solares, que es un problema muy grande que está ocurriendo en este momento, es una pregunta que nos sitúa en un horizonte en el que podemos hacer lo que es moralmente significativo, lo que es éticamente justo. Yo lo critico porque es la deriva que ha tomado la sociedad, en vez de la deriva de hacerse la pregunta, ¿podemos vivir de otra manera? ¿Podemos vivir mejor con menos? Esa era la pregunta que nos habría traído a otro escenario. El escenario actual es como cuando hay un incendio y la gente tiene que recoger en su casa 4 prendas de ropa y las fotos familiares para salir pitando. Estamos en esa situación. Entonces, ahora, por no haber hecho los deberes, por no haber explicado a la gente, que no lo ha explicado ningún gobierno, señores, toca vivir de otra manera. Y los únicos que han aprendido esta lección han sido los países nórdicos, donde la gente con un clima terrible, yo he estado en Suecia con colegas míos trabajando en proyectos, y con un clima terrible van en bicicleta a su casa, donde Dinamarca tiene aparcamientos para 160.000 bicicletas, donde se ha reducido mucho el consumo de carne, en fin, todas las cosas que teníamos que haber hecho no las hemos hecho. Y ahora, ¿qué sucede? Se ponen paneles solares porque es que ya estamos en el incendio. Y ya si no hacemos eso, ya es que podemos alcanzar la temperatura de 1,5 grados dentro de 3 o 4 años. Era el tope que nos habíamos puesto para finales de siglo. A partir de ahí, las disrupciones, los colapsos, todo serán muchísimo mayores, las catástrofes ambientales. Entonces ahora es terrible, porque efectivamente
encontramos de nuevo un choque entre las multinacionales, que son las que están haciendo sus grandes parques, y algo que teníamos que haber fomentado y que no se fomentó, que tenía que haber sido que las energías renovables fueran descentralizadas. Pero todo esto también es obra del sistema económico que guía todo. Cuando yo empecé a trabajar en el tema ambiental hace 4 décadas, no hablábamos de energías renovables, hablábamos de energías alternativas. ¿Y por qué decíamos alternativas? Porque generaban un modelo alternativo de desarrollo que estaba basado en la descentralización y en el valor de lo pequeño. Pequeñas entidades descentralizadas podían generar un modelo de desarrollo humano. Y en un momento dado, quienes manejan el cotarro cambiaron eso por renovables. Claro que eran renovables, pero ahora ya no son alternativas. Ahora las multinacionales están ganando muchísimo dinero con esto y ya no tenemos, ahora ya no nos podemos oponer. Podemos decir que no lo hagan en nuestro patio trasero de nuestra casa, pero es que ya es la última solución que nos queda. Y en cuanto a la ecoética, si puede ser instrumentalizada, pues claro que sí, porque esta sociedad y este modelo de crecimiento económico lo instrumentaliza todo. Se ha instrumentalizado la palabra libertad, que se ha convertido en liberalismo económico. Esa no es la libertad auténtica. Empezamos trabajando sobre ecodesarrollo en los años 80. Después ya ese concepto era muy duro para el sistema económico y se creó el concepto de desarrollo sostenible. Yo estuve 3 años trabajando en un libro sobre desarrollo sostenible. Tenía el desarrollo sostenible, es cuando se celebró la reunión de Río, allí nos reunimos una serie de expertos y se enunció cómo era. Ese desarrollo sostenible se ha apropiado también la economía, la sociedad de él. Hoy cualquier negocio de pastelería es sostenible, cualquier gran empresa de las que arrasan el planeta tiene una división de sostenibilidad y se han apropiado otra vez el sistema del concepto de desarrollo sostenible, que es un concepto, yo no lo voy a explicar ahora aquí, pero es un concepto que conduce a otro modelo de sociedad, no a la que hemos llegado. ¿Y por qué no va a pasar con la ecoética? Pues claro que sí. Si se difunde, pues acabarán diciendo que es ecoético poner unos paneles en un sitio porque allí ocurre tal cosa con la estética o tal. Ya no podemos frenar el daño que se ha hecho. Como decía al principio, hay muchos efectos de no retorno, muchos efectos que son además explosivos, no son lineales, y ahora es como si estuviéramos huyendo de un incendio. Armando. Sí, gracias. Respondiendo a la pregunta de Roberto Aramayo, pues según el propio pensamiento o la teoría económica dominante, claro que podemos hacer muchas cosas individualmente. De hecho, en teoría, ¿no? La economía aquí entendida como la realidad económica, ¿no? debería reflejar las decisiones individuales, ¿no? Si esas decisiones individuales cambian, esto digo, siguiendo el propio discurso económico de la corriente principal, ¿no? Pues el resultado tendría que ser también diferente, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Y que claro, es difícil cambiar esas decisiones individuales cuando tenemos todo una construcción ideológica que además converge en varias cosas ahí, no tenemos tiempo a detallar, ¿no? Que fuerza, o que empuja, mejor dicho, ¿no? al siempre más, ¿no? Y aquí vuelvo otra vez a como empecé, ¿no? El asunto de los fines. ¿Qué pasa? Que el crecimiento no puede ser un fin. Que no es un fin, ¿por qué? Porque es inalcanzable. Es decir, crecimiento, por definición, no para, ¿no? Uno, si tiene como fin, pues no sé, hacerse una casa, pues la hace y lo consigue, ¿no?
Si alguien tiene como fin pues montar una ONG, pues la monta y lo consigue, etc. Pero claro, crecer no para. Es un fin mal construido y por eso mismo también que mantiene, que se alimenta, ¿no? Porque nunca se alcanza, ¿no? Y entonces una primera cosa que podemos hacer individualmente es, y en esto tiene que ver con lo que decía María Novo antes, ¿no? Bueno, ya hablaba de lo suficiente, ¿no? Podemos simplemente también hablar del contento, ¿no? Bueno, ya está. Es decir, dicho de otra forma, se me perdona la broma, llevarle la contraria a Cavafis. Es decir, el viaje a Ítaca está muy bien, pero hay que saber llegar a Ítaca y una vez que se llega, disfrutar allí, ¿no? Es decir, pues una vez que ya hemos conseguido un cierto bienestar material, pues ya no necesitamos más y tenemos que ser capaces de sabernos ahí, que además, afortunadamente, hay muchas personas que están allí, aunque hay muchas que no estén, y bueno, saber que hemos llegado, que no necesitamos más, y también como sociedades, ¿no? Es, con la cantidad de riqueza que generamos ahora, medida por este PIB que criticamos muchas veces, ¿verdad, Emilio? Pero que también mide algo, ¿no? Pues no se necesita más. Lo que se necesita seguramente es distribuirlo de otra forma, ¿no? Dedicarlo a otras actividades distintas de las que se dedica, etcétera, ¿no? Pero esto, formularlo es relativamente sencillo. Que esto se refleje prácticamente en decisiones políticas, en estructuras sociales, en convicciones personales y sociales es otra historia, ¿no? Pero bueno, yo creo que conversaciones como la de hoy pues ponen su granito de arena para que estas cosas se vean. Si me permitís una pequeña inmoderación sobre el tema del PIB. Yo tengo que contestar, ¿eh? No te olvides. Vale, no, pero tengo que hacer una pequeña inmoderación, por eso me he dicho que era el quedan PIB. un par de preguntas también para hacer. Vale, sí, pues, pero para el B, muy sencillo. En el PIB, Europa decidió hace unos 10 años incorporar para el PIB la prostitución, el juego y el narcotráfico. Eso está contabilizado y hasta ahora no he visto jamás que se haya hecho una distribución y se diga cuánto contribuye esto en los PIBs. Europa, Eurostat, lo fijó y esto se contabiliza. Narcotráfico, prostitución y juego. Como he hablado antes del turismo. Esta era la pequeña postilla. Sí. Concha. Sí, y pornografía, te has olvidado. Bueno, eso es otra cosa. Sí, bueno, además, pero ahí está también, que está también... Además, claro, además. Súper breve, contestando a Roberto, estoy bastante de acuerdo con lo que he oído decir a María y a Armando y también lo que has dicho tú. A Roberto le diría, con esto que me pregunta de la felicidad y él además apunta ya ahí, menos es más. También lo ha dicho Armando. Es decir, ¿qué es lo que podemos hacer individualmente? Porque lo que estamos aquí todo el tiempo, claro, si entendemos la ética como lo que podemos hacer individualmente frente a lo que se nos está imponiendo, entre comillas, políticamente, yo creo que podemos hacer algunas pequeñas acciones de rebelión y que también tiene que ver con lo que decía Emilio, porque claro, se nos ha metido en la cabeza esta idea del turismo de low cost, que tenemos que ir a ver todos los lugares posibles consumiendo no sé cuánto CO2. Pues a lo mejor no tenemos que ir a todos los lugares posibles, a lo mejor hay que decir, bueno, tengo la ilusión de mi vida de hacer este viaje, hacer un viaje al año y no estar haciendo todos estos consumos, ¿no? de combustible que están acabando con el planeta, aunque tengan que ver con esas pequeñas, entre comillas, felicidades, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Emilio, claro, porque al final de lo que estamos hablando, si veis, estamos volviendo al final al individuo frente a la comunidad, es decir, ¿y dónde está el tema de nuestra solidaridad, de qué podemos hacer cada uno como individuos para mejorar éticamente, a lo mejor no económicamente, porque claro, ¿a quiénes mejoramos económicamente? ¿A todo el universo o a quiénes estamos mejorando? Bueno, lo dejo ahí porque es que además me enciendo y ya está acabando un poco las horas, pero bueno,
Es que es, bueno, podemos hacer cosas, digámoslo así, sencillamente. Claro. Jesús, las preguntas, que Sí, quedan gracias, poquito. Emilio. Vamos a ver. En relación con esto que acaba de comentar Concha, hay una pregunta de Margarita Hernández Laille que habla del tema de la educación. Dice, ¿cómo podemos planificar una posible solución para lograr que la idea de progreso se entienda desde una ética económica, política y ecológica empáticas? ¿Solo a través de la educación? Judith Canchari pregunta qué mecanismos podemos implementar para que no haya esta brecha entre la inteligencia artificial y la ética y la política. Heidi comenta si es posible respetar a la naturaleza si no hay una democracia económica que limite las ganancias, que limite el acceso a la propiedad. Yo creo que esto ha salido ya un poco de algún modo en el diálogo. Y a mí también me gustaría terminar con estas dos preguntas relacionadas o comentarios que hacen Miguel Ángel Iglesias por acabar con algo positivo, que dice, ¿se está haciendo algo éticamente correcto? Y Roser Lorite, que califica como reflexión, no como pregunta, dice, estamos tristes y desmoralizados en una sociedad enferma donde el ser humano no tiene ningún valor. Y vuelvo a la pregunta de Miguel Ángel Iglesias, ¿se está haciendo algo éticamente correcto? ¿Quién quiere contestar? Yo puedo contestar a esto. Contesta, María. Se está haciendo algo éticamente correcto. Es el tema de los cuidados. Todas las mujeres que cuidan, todos los ecologistas que cuidan la naturaleza, todo el que en este momento esté cuidando, está haciendo algo éticamente correcto. Necesitamos una sociedad de los cuidados. Y hay algo que también se puede hacer y es éticamente correcto. Y se puede hacer a nivel individual y a nivel social, que es un viaje hacia la sencillez. Eso no podemos esperar que los gobernantes o la sociedad nos inviten a ello. Tenemos que iniciarlo nosotros, cada uno en su vida. Como decía Concha, ya no se puede coger el avión para ir a 40 sitios, hay que limitarse, autolimitación. Ese viaje hacia la sencillez es el que puede imprimir una dinámica, una especie de bucle recursivo entre los individuos y la sociedad. Hay mucha gente que está cambiando, pero todavía la sociedad como tal, guiada por la economía, no asume mucho esos cambios. Pero yo veo muchísimos cambios ya a mi alrededor. Ciudades que se replantean, que expulsan el coche de muchos sitios, gentes que se van a vivir al campo, gentes que renuncian a tener dos viviendas para reducir el consumo, o gentes que se van de una vivienda muy grande a un piso más pequeño. En fin, hay mucha gente que está cambiando. Y yo creo que ese bucle es así porque la ciudadanía cambia y de alguna manera obliga en un sistema democrático a que el sistema cambie. Y el sistema cambia y ya favorece a la ciudadanía. Lo que pasa es que ese es un proceso lento, como decía, pero tenemos que situarnos en ese proceso y aprender a tomar decisiones éticas con información incompleta. Eso también tenemos que hacerlo bien. Vamos a encontrarnos con muchos conflictos naturales y vamos a tener que tomar decisiones, y ahí tenemos que pensar más en la comunidad, en la idea de comunidad, que en la idea del individuo. Y hay que tomarlas con decisión incompleta, con información incompleta, perdón, porque la información completa se acabó, no la vamos a tener. Dependemos de muchos sucesos aleatorios. Y creo que respetar a la naturaleza en un contexto democrático, claro que es más fácil, es lo que se puede hacer. Sin un contexto democrático es más difícil, pero siempre se puede hacer. Siempre se puede hacer. Muchas gracias. ¿Se han contestado las preguntas, Jesús, tú crees? Yo creo que sí. Lo que pasa que, si me permites intervenir un momento, Emilio, simplemente Sí, bueno. Yo creo que se han respondido, pero como dice Margarita Hernández Laí en otro de sus comentarios,
dado el límite de tiempo en esta oportunidad de ilustrarnos, ¿podríamos continuar otro día con este tema? Yo Bueno, suscribo su comentario. Podemos hacer, y además hay que introducir también la educación en nuestras conversaciones. A mí eso me ha parecido muy importante, lo de la educación. Y está Iglesias, ¿cómo se llama? Miguel Ángel Iglesias, cuando él está preguntando si se está haciendo algo éticamente correcto, yo creo que también la pregunta va un poco a los que tienen más el poder para hacer algo. Porque nosotros intervenimos y como individuos algo podemos hacer, pero los que tienen el poder podrían hacer muchas más cosas. Y nosotros, cuando vamos a tener que ir a votar, si es que vamos, que yo espero que vayamos, también debemos tener en cuenta qué programas tienen los distintos partidos políticos, porque luego echamos balones fuera y las culpas son para otros, pero nosotros estamos votando a unos partidos o a otros que están defendiendo lo que se supone que aquí estamos hablando y que modesta, sencillamente me ha gustado mucho la expresión de María, ¿no? Podemos optar desde nuestra propia individualidad. Y yo creo que sí, que tendríamos que tener muchas conversaciones porque quedan muchas cosas en el tintero, pero yo creo que hemos hablado de cosas importantes, ¿no? En esta mesa, Emilio, ¿no? No sé cómo quedas tú de contento. Yo estoy muy contento, pero vamos, creo que tenemos que terminar porque me gusta respetar profundamente los plazos que marca el capítulo español. Entonces yo, lo que en esta inmoderación, quiero señalar varias cosas. ¿Cuál ha sido la reacción de los ricos cuando les dicen que hay que subir los impuestos? ¿Cuál ha sido la reacción de las energéticas que han duplicado sus beneficios? ¿Cuál está siendo la reacción de la patronal española cuando se dice que hay que subir a lo mejor el salario mínimo o hay que buscar la estabilidad de las pensiones? Estoy haciendo preguntas, simplemente para que cada uno conteste a sí mismo, con amigos, debata, también discuta y cuando hay que votar piense. Las emociones no son buenas para votar. Votar exige mucha reflexión, porque te juegas la democracia y la democracia también está en peligro. También está en peligro porque precisamente lo que está ocurriendo, y había un artículo interesante el otro día en El País de Andrea Ricci que decía, la derecha moderada parece, Andrea Ricci, que es un señor absolutamente europeísta, yo diría de centro, decía, la derecha moderada se encamina en Europa a desaparecer. No estoy hablando ya de otra cosa, quiero decir que pensemos seriamente qué es lo que tenemos que hacer. Y la educación es fundamental, las familias son fundamentales, las discusiones son necesarias, y si se utiliza menos el estar con el móvil constantemente, eso también ayudaría a que el diálogo familiar, el diálogo entre amigos, pues pueda favorecerse. Yo defendí un concepto que lo sigo defendiendo, porque el utilitarismo o el consecuencialismo puede hasta ser útil si le aplicamos unas valoraciones entre éticas profesionales y deontológicas que debatan y discutan entre sí y que se sustenten en al menos algunos valores, y esos valores, cuando lo decidí después de dar clases en ética, son al menos 3, que es responsabilidad, que ahora para mí está en los suelos, empatía, que para mí ahora está también, aunque se utilice constantemente, en los suelos, y justicia social, que creo que es lo fundamental y necesario para que podamos avanzar un poco. Bueno, pues es una modesta contribución, que con esta quería terminar, porque, bueno, pues era esta moderación inmoderada que me quería atribuir. Así que muchas gracias a todas las personas que han participado, que han estado, muchas gracias obviamente a Óscar y a Charo, que sin ellos no sería posible que hiciéramos esto, sobre todo yo, que soy un inútil y generalmente me tiene que ayudar Óscar para no tener problemas logísticos y pueda entrar a participar y compartir con ustedes estas reflexiones. Muchas gracias.